Hola, espero que se encuentre bien el día de hoy. Hoy estaremos dedicando un video sobre lo ocurrido en Honduras entre los años 1910 a 1920. Hablaremos sobre los presidentes, su economía y conflictos importantes. Este video fue realizado por las siguientes personas: David Leiva, María Torres, Lisa Agüero y Sandy Aguilar. Bueno, empezaremos hablando sobre los presidentes. ¿Quiénes fueron los presidentes que estuvieron entre los años 1910 y 1920? Bueno, fueron alrededor de 7 presidentes que estuvieron en el poder durante esos 10 años, el cual uno de ellos estuvo en el poder en 3 veces en esos 10 años. Vamos a empezar hablando sobre Francisco Bertrand Barahona, encargado por convenio. Sus fechas de estadía en el poder fueron el 28 de marzo de 1911 al 1 de febrero de 1912. Francisco Bertrand Barahona nació en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olacho, un 9 de octubre de 1866. Sus padres fueron Pedro Bernat, originario de Cataluña, España, y su madre Josefa Barahona, originaria de Juticalpa, Olancho. Falleció el 15 de julio de 1926 en la Ceiba Atlántida. El siguiente de presidencia fue Manuel Bonilla Chirinos, encargado, el presidente número 17 de la Constitución, en su tercer periodo, en las elecciones de 1911. Sus fechas de presidencia fueron del 1 de febrero de 1912 al 21 de marzo de 1913. Muere de causas naturales y lo sucede su vicepresidente. Manuel Bonilla Chirinos nació en Juticalpa, Olancho, el 7 de junio de 1849. Sus padres fueron Jorge Bonilla y María Dominga Chirinos. Bonilla fue nieta del licenciado Felipe Bustillo. Manuel Bonilla contrajo matrimonio de su relación con la señora Josefa Matute. Nació en 1870, una hija legítima, Concepción Bonilla Matute, y sus demás hijos fueron naturales: Josefa Bonilla, Adela Bonilla, Antonio Bonilla, etc., entre otros más hijos que tuvo. Tras la sucesión de Manuel Bonilla Chirinos, vuelve al poder Francisco Bertrand Barahona por sucesión legal. Esta vez estuvo en el poder del 21 de marzo de 1913 al 28 de julio de 1915. La causa fue la renuncia para participar como candidato. Tras la renuncia de Francisco Bertrand Barahona, surge al poder Alberto Jesús Membreño por sucesión legal. Su estadía en el poder fue del 28 de julio de 1945 al 1 de febrero de 1916. Alberto de Jesús Membreño Márquez nació en la ciudad de Tegucigalpa en 1859, siendo hijo del matrimonio entre el señor Carlos Membreño y la señora Seferina Márquez. En 1877 se graduó de bachiller en Derecho Civil en la Academia del Estado de Honduras, y en 1880 rindió su examen ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para recibir su título de abogado. Tras la salida de Alberto de Jesús Membreño, vuelve al poder Francisco Bertrand Barahona, presidente número 18 de la Constitución, en las elecciones de 1915. Estuvo en el poder del 1 de febrero de 1916 al 9 de septiembre de 1919. Un acontecimiento importante durante su estadía en el poder fue la primera grandes protestas obreras del país contra la industria bananera. Funda el Partido Liberal Constitucionalista, por el que trata de imponer a su sobrino como su sucesor. Sus intentos de oprimir la opacación provocan una guerra civil, en la cual hablaremos más tarde. Tras la otra salida de Francisco Bertrand, el país queda en manos del Consejo de Ministros, encargado tras la renuncia de Francisco. Sus fechas del poder fueron del 9 de septiembre de 1919 al 17 de septiembre de 1919, es decir, que no estuvieron ni más de 10 días, al mando de Salvador Aguirre. Salvador Aguirre nació el 11 de agosto de 1862 en Comayagua y falleció en Tegucigalpa el 22 de julio de 1947. Salvador Aguirre realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Honduras, continuándolo de la Universidad de El Salvador. Fue además el fundador del diario El Demócrata. Y el Consejo de Ministros es dispuesto por el general López Gutiérrez. Rafael López Gutiérrez fue de facto de la Guerra Civil de 1919 y estuvo en el poder por un corto periodo de tiempo. Rafael Salvador López nació del matrimonio entre el general Juan López y Soledad Gutiérrez Lozano. Su padre fue presidente provisorio de Honduras en 1855.
después del golpe de estado del general José Trinidad Cabañas. Rafael y su hermano Antonio López Gutiérrez hicieron sus estudios en la ciudad de Londres con el apoyo de su tío, el abogado Carlos Gutiérrez Lozano, que fungía como ministro hondureño en Inglaterra. Además, dejaría inconclusos sus estudios de jurisprudencia en la universidad, inclinándose hacia lo militar. Contrajo matrimonio con Anita Lagos Laínez, nacida en Choluteca en 1870, e hija de Marcía Lagos y Eufracasia Laínez. Y el presidente provisional que nombra a Rafael López Gutiérrez es Vicente Mejía Colindres, encargado provisional por nombramiento. Estuvo en el poder desde el 17 de septiembre de 1919 hasta el 5 de octubre de 1919. El doctor Mejía Colindres nació en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en 1878 y falleció el 24 de agosto de 1966, hijo del matrimonio entre Vicente Mejía Velázquez y Juana Colindres Fortín. Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Guatemala en 1899. De regreso en su país en 1902, contrajo matrimonio con Gumersinda Inestroza. Luego, el Consejo de Ministros elige a Francisco Bográn presidente provisional. Francisco Bográn Barahona, encargado provisional por nombramiento, estuvo en el poder en las fechas del 5 de octubre de 1919 al 1 de febrero de 1920 y llama a elecciones. Sus padres fueron Saturnio Bográn Bonilla y Saturnia Barahona Leiva. Francisco era hermano del padre expresidente de Honduras, abogado y general Luis Bográn Barahona. Caso de que con Guillerma Leiva Castro, hija del expresidente general Ponciano Leiva, obtuvo su título de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala y fue miembro del Partido Liberal de Honduras. Bueno, ya que hablamos de los presidentes que estuvo en Honduras entre los años 1910 a 1920, vamos a estar hablando un poco sobre las principales actividades económicas que tenía Honduras. Las principales actividades económicas de la región de Honduras fueron, entre los años 1910 a 1920, la actividad agrícola y la actividad minera. La actividad agrícola se basaba mayormente en el trabajo de la tierra y el cultivo de algunas frutas, entre las cuales destaca el banano. En Honduras era un país mayormente agrícola, con la producción de banano y café siendo las principales actividades económicas. La producción de banano fue denominada por las empresas extranjeras, especialmente estadounidenses, que establecieron plantaciones en la costa norte del país y construyeron ferrocarriles y puertos para transportar el producto al mercado internacional. Y como siguiente producto tenemos el café. Por otro lado, la producción del café se concentró en las regiones montañosas del país, con muchos pequeños agricultores dedicándose a esta actividad. Honduras fue uno de los productores de café en Centroamérica durante mucho tiempo y actualmente hasta la fecha de hoy lo sigue siendo. Minería. Además de la agricultura, la minería también fue una actividad económica muy importante en Honduras durante este periodo, especialmente la explotación de oro y plata. Sin embargo, la minería no tuvo un impacto tan significativo en la economía como la producción de banano y café. Aquí podemos ver unas imágenes que representan cómo fue la minería. En ese tiempo no era tan avanzado, pero así se hacía. Entre las minas más importantes tenemos la mina de San Juancito, Real Minas de Villa de San Miguel, Heredia de Tegucigalpa. También tenemos la mina de Sacramento, y también la mina de Mochito. Después, los minerales que se sacaban de estas minas eran el zinc, el estaño, el oro, también la plata, el plomo, el cobre y el antimonio. En general, Honduras era una economía agrícola, dependiente de la exportación de productos básicos a mercados internacionales. Esta situación cambió en la década siguiente, cuando se desarrollaron otras actividades económicas en el país, como la industria manufacturera y el turismo. Aspectos sociales. Habitantes. En sus inicios fue poblada por un grupo de españoles que buscaban vetas de plata en el lugar cerca de 1560.
Posteriormente, con el crecimiento del poblado minero, se le conoció como el nombre de Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa de Heredia, y el 29 de septiembre de 1578 sobre un antiguo poblado indígena existente. También, como la mayoría de los aspectos coloniales, Tegucigalpa fue creciendo bajo un trazado urbano en ajedrez, que por general implica un centro urbano o plaza alrededor del cual se incluyen los edificios principales gubernamentales, religiosos, y casas de personajes poderosos. También hablaremos sobre los conflictos que sufrió el país y cómo los enfrentó. Como número uno tenemos el conflicto armado de 1903, el cual tuvo una duración del 12 de abril al 6 de mayo de 1903, donde hubieron aproximadamente 2.000 fallecidos. Luego de este tenemos el conflicto armado de 1907, el cual tuvo una duración del 20 de febrero al 27 de marzo de 1907, donde hubieron aproximadamente 2.150 fallecidos. También está la Primera Guerra Mundial en 1918 y la Primera Guerra Civil de Honduras, que duró del 23 de julio al 17 de marzo de 1919, donde hubieron aproximadamente 2.000 a 3.000 fallecidos. 19 de julio de 1918, Honduras se sumó a la lista de países latinoamericanos que le declararon la guerra a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Esta no fue la primera vez que Honduras se sumó como aliado a Estados Unidos en una guerra. También hablaremos sobre el papel de los países extranjeros en la economía de Honduras. Honduras, al igual que muchos otros países en América Latina, ha tenido una larga historia de influencia extranjera en su economía y política. A continuación se describen algunos de los principales roles que han desempeñado los países extranjeros en la economía y política de Honduras. Estados Unidos. La influencia de los Estados Unidos en Honduras se remonta al siglo XIX, cuando el país se convirtió en un importante proveedor de bananas para la empresa estadounidense. Desde entonces, los Estados Unidos han desempeñado un papel importante en la economía y política de Honduras, incluyendo la inversión extranjera, la ayuda económica y militar y el apoyo de gobiernos y partidos políticos específicos, en particular durante la Guerra Fría. Los Estados Unidos apoyaron a regímenes militares en Honduras para contrarrestar la influencia comunista en la región. China. En las últimas décadas, China se ha convertido en un importante socio comercial y financiero de Honduras. China ha invertido en infraestructura como carreteras y puertos y ha proporcionado préstamos a Honduras para financiar proyectos de desarrollo. Sin embargo, algunos expertos han expresado preocupación por la dependencia de Honduras de la deuda con China y el impacto ambiental y social de los proyectos chinos en el país. Otros países latinoamericanos. Honduras ha tenido relaciones comerciales y políticas con otros países de la región, como México y Brasil. En particular, Honduras es miembro del Mercado Común Centroamericano y ha firmado varios acuerdos comerciales con otros países de Latinoamérica. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el Mercado Común Centroamericano. Un dicho instrumento, los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, Costa Rica, acuerdan establecer entre ellos un mercado común centroamericano, con las siglas MCCA, cuyo objetivo principal era unificar las economías e impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Para tales fines se comprometieron a perfeccionar la zona libre de libre comercio, la adopción de un arancel externo común y así como a construir una unión aduanera entre sus territorios. Ahora vamos a hablar sobre la Primera Guerra Civil de Honduras, llamada la Guerra de los Colores.
Este conflicto se conoce comúnmente como la Guerra de los Colores, debido a que los diferentes grupos de la pugna utilizaban distintos colores para identificarse. La guerra civil fue causada por una serie de factores, incluyendo la inestabilidad política, la corrupción y el descontento social de las disputas territoriales. Los enfrentamientos comenzaron en 1919, cuando el presidente de Honduras, Francisco Bertrand, fue depuesto por un grupo de rebeldes liderados por el general Rafael López Gutiérrez. Los diferentes grupos en conflicto se dividieron en tres facciones: los azules, los partidos de Bertrand; los rojos, los partidarios de López Gutiérrez; y los blancos, los partidarios de la democracia y la estabilidad política. Durante la guerra civil, tres facciones se enfrentaron en una serie de batallas y escaramuzas, lo que causó la muerte de miles de personas en un gran conflicto para todo el país. Finalmente, en 1920, los tres grupos firmaron un acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil. El acuerdo estableció una nueva constitución y un gobierno provisional, que prepararía el camino para nuevas elecciones. Sin embargo, la inestabilidad política y social continuó en Honduras durante muchos años, después de la guerra civil, y el país aún enfrenta desafíos significativos en la actualidad.